Bueno, en este video vamos a exponer el tema de una exploración de las visiones teóricas del conocimiento y el aprendizaje. Eh, Esta es una lectura del doctor George Siemens de, de 2010, publicada en 2010. Eh, Esta lectura, la exposición de la lectura es como un requisito para el curso de seminario temático 1 del doctorado en tecnología de la educación. Eh, yo soy Roberto Lizárraga Guerra y el curso y responsable del curso es el doctor Ángel Alvarado Lemos. Oh, muy bien, empezamos entonces. Eh, el propósito de este libro es ofrecer una introducción a lo que está pasando en el conocimiento y los espacios en los que el conocimiento se crea, difunde, comparte y utiliza. La exposición está dividida en dos partes. La primera parte, aquí arriba, es la que se refiere a las características del conocimiento en la era digital, es decir, en la era del Internet. Y la segunda parte es lo que el autor propone que debe ser el aprendizaje en la era digital. Vamos a empezar con la primera parte. En este mapa conceptual empezamos entonces con las características del conocimiento en la era digital. En primer lugar, el autor plantea que el conocimiento tiene un ciclo que inicia con la primera etapa de cocreación, ¿verdad? Esta etapa de cocreación le sigue la de distribución, comunicación, personalización e implementación del conocimiento. Entonces el ciclo, como ya dije, comienza con un tipo de creación del conocimiento y a partir de ahí atraviesa las fases, como ya dijimos, de co-creación, que pues, esta fase posibilita construir el conocimiento con la cooperación y el trabajo de otros. Después viene la distribución y comunicación. Aquí se hace un análisis, una evaluación y un filtrado del conocimiento a través de las redes del Internet. Estamos hablando del conocimiento digital, pues. Después viene la fase de comunicación de las ideas que entran en los conductos de dispersión a través de la red del Internet. Y por último, la fase de personalización, donde integramos el conocimiento. A ver, que aquí se me movió esto. Donde integramos el conocimiento. Ajá. A ver. Ok. Y por último tenemos la fase de personalización, en donde integramos el conocimiento. Es la etapa de reflexión y de implementación. ¿Sí? Bien. Otra de las características del conocimiento es que lo procesamos a través de lo que se llama dominios del conocimiento. Los dominios del conocimiento pueden ser físicos, cognitivos, espiritual y emocional. Los dominios del conocimiento emocional, físico y espiritual interactúan en miles de combinaciones. La suma de los dominios, cada uno con varios niveles de importancia en diferentes situaciones, proporcionan el conducto a través del cual experimentamos los conocimientos. La suma de dominios, cada uno con varios niveles de importancia en diferentes situaciones, proporcionan el conducto a través de los cuales experimentamos y filtramos filtramos y seleccionamos el conocimiento.
Aquí en este dibujo tenemos los distintos tipos del conocimiento, también llamados saberes. Está, por ejemplo, el saber sobre, se refiere a conceptos fundamentales de una disciplina. El saber hacer es resolver un problema matemático, por ejemplo, conducir una investigación. Está el saber ser, es cuando son habilidades para expresar el conocimiento con humanidad. El saber dónde encontrar información cuando se necesita, es decir, saber a quién acudir en busca de ayuda. Y el saber transformar, es la etapa de innovación. Se llega a niveles más profundos, no evidentes del conocimiento. ¿Sí? Eh, en las universidades, que son instituciones importantes que crean y difundan el conocimiento, según el autor, en las universidades todavía no hemos integrado las estructuras educativas, las habilidades antes mencionadas, que harán de nosotros los ciudadanos del mañana. Otra vez tenemos problemas con esto. Bueno, bien. Ciudadanos del mañana. Mientras algunos están trabajando con estas nuevas perspectivas, la mayoría se refugia en las estructuras, preparando a estudiantes y trabajadores para un futuro que nunca existirá. Aquí el autor se refiere de que se tarda, por ejemplo, aproximadamente 5 años para que un estudiante obtenga su título de disciplina. En ese periodo, para cuando ya se gradúa, ya todo el conocimiento que ha recibido, seguramente mucho de él es obsoleto. Por otro lado, otra de las características es la cuádruple dimensión del ser, o lo que el autor llama estructuras de existencia. El ser existe en diferentes espacios: el individual, el colectivo, en organizaciones, en la sociedad, en la cultura, y el conocimiento se experimenta en estos espacios. En el espacio del ser se desarrolla el conocimiento en un contexto distinto, y por lo tanto tiene un significado diferente que el conocimiento que se experimenta en espacios colectivos. Por eso, cada esfera de existencia tiene una cultura y sensibilidad peculiar, que se convierte por sí mismo en perspectiva desde que se percibe y se filtra el conocimiento. Cuando los individuos tienen que resolver sus problemas complejos en contextos ambiguos, compensan la limitación de información, intercambio de información y recursos con otros individuos. Luego viene otra característica que denomina los estados del conocimiento. El conocimiento que nosotros tenemos en las universidades, en los centros educativos, es de dos tipos. Puede ser un conocimiento duro, es decir, un conocimiento ya establecido, estructurado, reconocido y organizado por todos. Pero también existe el conocimiento blando. En la actualidad, con el aumento de la información y de los avances de la ciencia, mucho de ese conocimiento duro se ha transformado ya en conocimiento blando. ¿Por qué? Bueno, porque ya ha quedado obsoleto, o habrá sido ya modificado, ¿verdad? Ya no es un conocimiento duro. Este conocimiento duro y blando es el que nosotros enfrentamos en cualquier lugar, ¿verdad? Y es el que nosotros filtramos a través de las creencias, emociones y motivaciones. Entonces, en resumen, el conocimiento posee estados diferentes a través de procesos de validación experta y aceptados por el público. El conocimiento adquiere un estado sólido en ese sentido
A lo largo de las últimas décadas, la mayor parte de nuestro conocimiento ha cambiado hacia un conocimiento blando, es decir, cuando las cosas cambian rápidamente, la mayoría de los elementos del conocimiento no tienen posibilidad de establecerse antes de ser reemplazados o corregidos. Esa es una de las características del conocimiento en la actualidad. Luego, el conocimiento está sujeto a numerosos procesos. Por ejemplo, depende de los creadores y fuentes. Puede ser creado por expertos o puede ser creado por la comunidad. También el conocimiento depende de su estructura, es decir, en dónde se almacena, en dónde se distribuye, ya sea en contenedores o en redes a través del Internet. Cuando se refiere a contenedores, se refiere al conocimiento almacenado en bibliotecas, en universidades, en institutos de investigación, etcétera, etcétera. Es diferente el conocimiento en las redes, porque el conocimiento en las redes pues está regularmente disponible para todo el individuo. Luego tenemos que la expresión y distribución de este conocimiento depende, puede ser una fuente de libros, puede ser social o puede ser a través de la web o red del Internet. Puede ser conocimiento validado por expertos o por la comunidad. Puede ser también conocimiento que ha sido obtenido a través del diálogo, de la reflexión, ¿verdad? Un conocimiento que se obtiene en la red. Por eso se habla también de un conocimiento ecológico. ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? Bueno, son los aprendices, las personas que lo buscan en la red y los expertos, ¿verdad? Ese conocimiento se distribuye a través de redes, su contenido se distribuye a través de redes y se encuentra en diferentes contextos. Esta figura representa los elementos que intervienen en el proceso de conocer: el buscador de conocimientos, el contenido, el contexto, los conductos a través de los cuales el buscador conoce y se comunica, y a través del que lo conocido se canaliza. Ese conocimiento se encuentra en un contexto. Según el autor, los contextos del aprendizaje, en la mayor parte de los procesos de conocimiento, consiste en un juego de contextos. El juego de contextos debería evidenciar la naturaleza del conocimiento en cada espacio. En este sentido, el conocimiento aparece en sistemas y estructuras integradas cuanto mejor es la calidad de la red y de las conexiones, mejor es el resultado de intercambio del conocimiento. Trabajar en la formación de redes efectivas es un reto importante, como lo es el uso de las redes para nuestras necesidades cognitivas. Mientras construimos redes, no podemos descubrir conocimiento solo atendiendo a un dominio. Excluir las dimensiones sociales, emocionales o espirituales supone hacer una foto en blanco y negro. Cuanto más amplia sea la lente de nuestra percepción, más luminosa y más completa sería la imagen. Eso es lo que el autor nos dice acerca de los contextos, cómo adquirimos conocimiento. Luego entramos a la segunda parte. Aquí el autor empieza dando una definición de lo que es el conocimiento en la red, en el Internet. Para el autor, el aprendizaje se define en primer lugar como un caos diverso y desordenado, pero hay una continuidad en este caos, es decir, hay un curso de desarrollo y comunicación a medida que se necesita el conocimiento. Después tenemos la etapa de la co-creación. Los expertos y aficionados son ahora los creadores del conocimiento. Tenemos que el aprendizaje es complejo, es multifacético e integrado. Los cambios en cualquier elemento alteran la red global.
La especialización conectada en las redes implica nodos conectados y especializados que le dan certeza continua en suspenso. Es decir, la certeza es limitada en el tiempo. De lo que estamos seguros ahora en cuanto al conocimiento, mañana puede cambiar. Nuestros pensamientos existen en el tiempo y espacio como puntos neurálgicos en una red integrada. Esto quiere decir que el aprendizaje tiene muchas dimensiones. No hay un modelo o definición que encaje en todas las situaciones. Eso depende del contexto. El aprendizaje siempre se filtra a través de algún tipo de estructura, compuesta principalmente por creencias personales, redes, la experiencia misma, los conocimientos previos y la inteligencia emocional. Una de las cosas que plantea el autor, una de las novedades, es el aprendizaje en redes. En el Internet es así como se propone que sea el aprendizaje. El aprendizaje es el proceso de formación de redes. Los nodos son entidades externas que se pueden utilizar para formar una red. Los nodos pueden ser personas, organizaciones, bibliotecas, sitios web, libros, revistas, bases de datos o cualquier otra información. Entonces esas son las fuentes del conocimiento, ¿verdad? Y el conocimiento fluye a través de estas conexiones. A eso es a lo que le llama el autor el aprendizaje en red. El concepto de aprendizaje en red es cuando existimos en un ambiente de conocimiento que constantemente exploramos, evaluamos y seleccionamos para su uso elementos que responden a las preguntas con las que nos debatimos. Algunos elementos de aprendizaje se relacionan con nuestros valores, actitudes y creencias, y otros se refieren más concretamente a la forma en que realizamos nuestro trabajo. Las redes de aprendizaje pueden ser percibidas entonces como estructuras que creamos con el fin de mantenernos al día y continuar adquiriendo y experimentando y conectar nuevos conocimientos. Las redes de aprendizaje pueden ser percibidas como estructuras que existen en nuestras mentes internas, en la conexión y creación de pautas de entendimiento. El aprendizaje como patrón de conocimiento sobre lo que podemos actuar puede residir fuera de nosotros mismos, dentro de una organización o una base de datos, y se centra en la conexión de conjuntos de información especializada. Las conexiones nos permiten aprender más y son más importantes que nuestro estado actual de conocimiento. Bien, con esta breve introducción sobre lo que es el aprendizaje, entramos a lo que es la teoría del conectivismo. El conectivismo está basado precisamente en el aprendizaje en redes. Brevemente vamos a revisar lo que es el conectivismo. Empezamos con los principios del conectivismo. El aprendizaje y el conocimiento requiere diversidad de opiniones. Son procesos de formación de redes, de nodos especializados y conectados. El aprendizaje reside en las redes, puede residir en aplicaciones no humanas y es activado y facilitado por la tecnología. Esto último ha causado mucha controversia porque hay teorías del conocimiento que señalan que, bueno, el conocimiento es producto del cerebro, no precisamente de objetos o situaciones no humanas. Pero en fin, la capacidad para saber más es un proceso continuo, es la capacidad para ver las conexiones y reconocer patrones y ver el sentido entre campos, ideas y conceptos básicos. La actualización del conocimiento es el propósito de la red, así como aprender a tomar decisiones.
ya que una respuesta correcta ahora puede estar equivocada mañana. El conocimiento y el aprendizaje entonces reside en la red y en las conexiones que podemos formar en ellas. Todas las teorías existentes, dice el autor, depositan el procesamiento o interpretación del conocimiento en el individuo que realiza el aprendizaje. Según el autor, este modelo funciona bien si el flujo de conocimientos es moderado, pero en la actualidad es un flujo muy acelerado. Una vez que el flujo se vuelve demasiado rápido y complejo, es necesario un modelo que permita a los individuos aprender a funcionar a pesar de ese ritmo de flujo que tiene el conocimiento. El modelo de red de aprendizaje, un atributo del conectivismo, descarga algunos de los procesos e interpretaciones del flujo de conocimiento a los nodos de una red de aprendizaje. Entonces ya no es el individuo el que aprende, nada más. El acto de conocer se ha descargado en la propia red. Este punto de vista del aprendizaje encaja bien con la continua complejidad y el ritmo de desarrollo del conocimiento. El conectivismo entonces es una teoría que describe cómo ocurre el aprendizaje en la era digital, en la era moderna, en la era del Internet. La investigación en teorías de aprendizaje tradicional provienen de una época en la que la tecnología de red no existía. El conectivismo es la integración de los principios explorados por el caos, la red, la complejidad y las teorías de autoorganización. ¿Cuáles son las funciones de la red en el aprendizaje? El saber, ya habíamos visto los saberes, son muy importantes el saber dónde y el saber quién. Saber dónde encontrar información y con quién es muy importante hoy en día, ya que los saberes que tenemos ahorita, como el saber qué y el cómo, no es importante, no son tan importantes como el saber dónde y el saber quién, porque en un mundo rico en información exige la habilidad de determinar primero lo que es importante y a continuación cómo mantenerse informados, es decir, conectados a medida que cambia la información. La creación de redes permite los aprendizajes permanecer actualizados ante el rápido desarrollo del conocimiento. Por eso el conducto, es decir, la red, es más importante que su contenido, ¿verdad? Esa es una frase que dice que se le atribuye a esta teoría. Es más importante la tubería que el contenido, es decir, es más importante la red que lo que sabemos ahorita, porque la red no se actualiza. Las conexiones proporcionan su mayor valor cuando generan un cierto tipo de contenidos para el aprendiz, pero no es el contenido lo que queremos. Queremos contenido actualizado, pues es lo que se decía anteriormente, relevante y adecuado al contexto. Y las conexiones son los dispositivos que permiten que esto ocurra. La función de una red entonces es la actualización del conocimiento y elevar el valor de la competencia y en elevar el valor de la competencia para construir las redes. La red se convierte en un elemento cognitivo separado que procesa, filtra, evalúa y valida nuevas informaciones. Si el contenido tiene una vida corta, ya que no cesa la adquisición de nueva información, entonces lógicamente la educación y los sistemas de formación no deben tratar sobre contenidos particulares, deben tratar sobre contenido actualizado. Desde un enfoque cognitivista del aprendizaje, creamos redes del conocimiento para ayudar a la sustitución del contenido obsoleto por contenido actualizado.
descargamos muchas capacidades cognitivas en la red, de manera que nuestro centro de atención como aprendiz se desplaza del desplazamiento al reconocimiento de patrones. Cuando descargamos los elementos de proceso de la cognición, somos capaces de pensar, razonar y funcionar a un nivel superior. Entonces, en síntesis, es la función de la red, principalmente tener acceso al conocimiento actualizado. El aprendizaje en sincronía con la vida. Este es un concepto crucial, porque, por ejemplo, aquí en este esquema se dice que como estudiante nosotros pasamos una buena parte de nuestra vida adquiriendo conocimientos que cuando ya nos graduamos ya van a ser obsoletos, ¿verdad? Pasamos unos 5 años adquiriendo estos conocimientos para que al final esos conocimientos o lo que aprendimos pues ya ha sido superado. En cambio, el autor plantea que el aprendizaje debe ser en toda la vida, ¿verdad? ¿No? Un concepto crucial, dice, es tener en cuenta la red y la ecología. Deben ser dinámicas y capaces de evolucionar, adaptarse y responder a cambios externos. El nivel de la praxis asegura que la red de aprendizaje personal sea relevante y actual. El aprendizaje entonces es continuo, no se trata de una actividad que ocurre al margen de nuestra vida cotidiana, ya que hemos pasado de detener la vida cuando aprendemos, es decir, ir a la escuela durante 2 o 4 años sin trabajar, aprender en sincronía con la vida, nivel constante, funcionando, acumulando, como se presenta en esta figura. Esa es una de las características del aprendizaje. Bien, entonces el aprendizaje se da en redes. Entonces las redes es la fuente del conocimiento, ¿verdad? Y el conocimiento se crea públicamente gracias a la actividad de muchos. Eso no quiere decir que no exista el conocimiento personal, pero este tiene significado cuando se trata de algo que hemos experimentado, encontrado nosotros mismos, ya que los proyectos complicados no pueden ser conocidos totalmente por un solo individuo. Se requiere la combinación del conocimiento de muchas personas, por ejemplo, para construir máquinas como aviones, submarinos nucleares, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones en la red es que ahí filtramos y seleccionamos el conocimiento, basándonos principalmente en los objetivos que tenemos. Siempre queremos saber con relación en algo. Y cuando encontramos con un punto de vista, arrastramos el lastre de nuestras experiencias recientes, nuestras creencias establecidas y las emociones del día. Dialogamos y debatimos basados en parte en nuestros principios, pero sobre todo en relación con lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Conocer entonces significa estar conectado en la red, por supuesto. El conocimiento se mueve demasiado deprisa como para que aprender sea únicamente un producto. Ya no podemos tratar de poseer todos los conocimientos necesarios personalmente. Tenemos que almacenarlos en nuestros amigos o en la tecnología, en la red, pues. Entonces, la experiencia ha sido durante mucho tiempo considerado como el profesor del conocimiento, dado que no podemos tener experiencia de todas las experiencias de otras personas y por tanto otras personas se convierten en sustitutos del conocimiento. Almaceno mi conocimiento en mis amigos es un axioma para la recopilación del conocimiento a través de la recopilación de personas, ¿verdad? El aprendizaje, entonces, el conocimiento es como un objeto y el aprendizaje como un producto, pero el conocimiento en realidad es más una corriente y aprender es más bien un proceso. Nuestro conocimiento en la era del Internet no encaja como un producto. Podemos seguir revisando, conectando, modificando indefinidamente.
Debido al actual desarrollo de la tecnología, la colaboración entre la industria, la conectividad y la competitividad globales, el conocimiento se mueve cada vez más con las propiedades de un río. Es lo que se quiere ilustrar aquí. El conocimiento es un río, no es un producto. Otra de las cosas importantes que el autor trata aquí, las herramientas clásicas de organización y búsqueda del conocimiento. ¿Cuáles son esas? Bueno, son las bibliotecas, los índices, las enciclopedias, las diferentes dimensiones de herramientas de difusión, revistas, libros, conferencias, etc. Los catálogos de biblioteca y las enciclopedias intentan embalsamar el conocimiento, clasificarlo, categorizarlo y estructurarlo de una manera que tenga sentido. Esto tiene sus raíces en las concepciones tradicionales del saber, como son la ontología y la epistemología, ¿sí? Sin embargo, un sistema de catálogo determina la forma de un campo de estudio cuando se añade información nueva y se coloca en ficheros, carpetas categorizadas, creadas previamente. Pero cuando el conocimiento se vuelve fluido, todas estas categorías son menos útiles. ¿Por qué? Porque los individuos crean una red del espacio del conocimiento durante el proceso de emergencia del conocimiento, no previamente. Esta es una importante distinción que tendrá un impacto sustancial tanto en las corporaciones como en la educación superior. ¿Cómo debe ser el conocimiento? ¿Cómo se debe ser la organización del conocimiento en la era digital? El conocimiento será menos un producto y más un proceso, un medio integrado de actualizar almacenes de conocimiento establecido, a fin de que cuando algo cambie, se refleje en el depósito, es decir, en el índice, en el archivo. El contexto de uso que requiera una persona para seleccionar el conocimiento inicialmente se reflejará en la manera que actualice el conocimiento. Pasamos gran parte de nuestro tiempo buscando y tratando de localizar lo que necesitamos. La capacidad de encontrar sigue siendo un comportamiento básico del conocimiento. A medida que el conocimiento está más estrechamente integrado en contextos de uso, podemos prestar más atención a su explicación. Necesitamos ir más allá de encontrar y evaluar la relevancia. Esto es muy importante y es una novedad. O sea, en lugar de clasificar el conocimiento de la manera como hemos clasificado la ciencia, necesitamos clasificar el conocimiento en base a los contextos de su uso. Y de esa manera, por ejemplo, si yo quiero saber qué conocimientos necesito para construir un barco, pues ese sería una categoría más útil, ¿verdad? Finalmente, el autor dice que el conocimiento es poder. Tenemos ya el poder de hablar, dice, para todo el mundo, pero el poder de ser oídos todavía está restringido, ¿verdad? ¿Cuáles son los oprimidos en la era digital? Son las personas sin acceso a herramientas de conversación global, sin acceso a la red. Y también las personas sin habilidades técnicas para contribuir a las conversaciones globales. Lo que decidamos hoy creará un efecto dominó que va a cambiar el paisaje y la forma de decidir en el futuro. La unión de muchos forma la nueva base del poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la industria se verá afectada conforme el poder inunda la vida de los individuos. La comercialización, los negocios, la escuela, la edición, la industria discográfica, prácticamente ha desaparecido con las tecnologías digitales, y la cinematográfica también, las iglesias y hasta todas las entidades religiosas. Y ahí concluye la exposición. Bueno, es todo. Muchas gracias.